Estados de ánimo, formas de vivir que nos imprime la propia sociedad y que nosotros desde nuestro lugar tratamos de manejarnos como podemos, como aprendemos, como nos ayudan, como nos acompañan. Y por eso, para tratar de entender un poquitito y aportar un conocimiento para ver cómo podemos manejarnos frente a esta realidad, vamos a estar hablando con Andrea Cabañac, licenciada en Psicología, sobre ansiedad y angustia. Hola Elsie, buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, nosotros por ahí tendríamos que retomar un poco lo que estuvimos hablando en la entrevista anterior, que sería interesante retomar varios temas que habría que aclarar, habría que, si vos me querés hacer más preguntas. Sí, justamente me gustaría que marcaras la diferencia entre angustia y ansiedad, porque creo que allí a veces se confunde al momento de decir por el lugar que uno está atravesando emocionalmente. Bueno, en realidad por ahí tendríamos que hablar un poco de determinados conceptos que en la actualidad han cambiado un montón. Porque la ansiedad está más reflejada a lo que antes se decían estados nerviosos. Qué nerviosa que es esta persona es muy nerviosa, está más relacionada a eso. Entonces, la ansiedad tiene que ver con que todo tiene que solucionarse ahora. Entonces la persona se programa situaciones para mañana, para pasado mañana, que eso es la imposibilidad. Por eso es lo que genera un estado de ansiedad en todo nuestro organismo. Claro, porque se imagina un futuro que no sabe si va a suceder. Que ni siquiera, claro, y se proyecta y se programa situaciones, se proyecta diálogos que ni siquiera han ocurrido, que solo está en la imaginación. Entonces, todo el cuerpo se prepara en una situación de alerta, como que algo va a venir todo el tiempo. Y a lo mejor no viene. El cuerpo se pone todo en situación de alerta como algo que va a venir y que va a venir inexorablemente. Y tal vez eso no pase, justamente porque nadie sabe lo que va a pasar mañana. ¿Y en el caso de la angustia? No, en el caso de la angustia tiene que ver con dos situaciones totalmente distintas, porque la angustia en realidad en general, porque después tenemos que hablar de angustia señal y angustia actual, pero la angustia tiene que ver con un desborde a nivel interno de nuestra libido que se desborda del aparato psíquico, donde no se puede canalizar y donde estas experiencias sí son reales, tienen que ver a veces con situaciones que vienen del mundo exterior y a veces con situaciones traumáticas de la persona. ¿Con duelos? Con sí. Duelos también, sí, situaciones traumáticas. Todo lo que tenga que ver, sí, con duelos, pérdidas, traumas, todo, o sea, vivido por la persona. Sí. A ver, cuando yo digo vivido por la persona, estamos diferenciando lo que tiene que ver con realidad, con verdad. Porque la verdad, cuando alguien siente un dolor emocional, es propio. Yo no puedo decirle a una persona que esa situación no es traumática, que no es dolorosa, que no es una pérdida, que no se... porque es lo que vive la persona y lo que percibe. Cada uno. Y frente a eso se genera una situación traumática o se genera un duelo, se genera una situación... O una frustración. También. Ahora, sí. hay una pequeña o gran manera de fusionarse, de tener una cierta correlación entre lo que es la ansiedad y la angustia, porque cuando yo estoy deseando algo o me imagino algo y estoy esperándolo y si no sucede, se me genera un estado de angustia. Sí, lo que pasa es que la persona que es ansiosa, en estados normales me refiero, vive en un constante estrés. Entonces, cuando llega a la entrevista,
nosotros podemos traducir de dónde viene, por dónde viene, si tiene que ver con la angustia, esa situación de ansiedad. Sí, en la angustia sí hay síntomas de ansiedad. En la ansiedad no necesariamente genera angustia. Bien. Ahora, ambas situaciones que atraviesa el ser humano repercuten en lo físico, tienen una directamente, porque en realidad justamente esa es la expresión visible de las situaciones de ansiedad, de angustia, de depresión, de melancolía, es siempre nuestro organismo, porque justamente este desborde de pulsión, que es lo que hablaba anteriormente, la forma que tiene de expresión y de liberarse, digamos, de nuestra psiquis, es a través de nuestro organismo. Entonces, la mente facilita un organismo, se llama facilitación, porque como toma un organismo prestado, un organismo que tenga que ver con la historia de cada ser humano. En determinadas personas serán los intestinos, en otra persona será el hígado, en otras personas será el corazón, en otra persona será la garganta, en otras serán los oídos, el dolor de cabeza, las jaquecas, la vista, las torceduras de pie. Fibromialgias que también aparecen mucho. Las fibromialgias están muy contaminadas, porque por ahí se le pone un diagnóstico, eso está bueno que aclares. Las fibromialgias, en realidad el diagnóstico, como el diagnóstico de fibromialgia no es certero, porque es un dolor generalizado, esto también pasa en la angustia y en los estados graves de angustia. Pasa exactamente lo mismo. O sea, es como un sello que se deposita en el cuerpo frente a esa situación que está atravesando el ser humano. Digamos, el aparato psíquico se desborda como que fuera un caudal. Sí, y estalla en el cuerpo. Y eso, como no está liberado correctamente, no está canalizado, se llama canalizado, ¿viste? Como una canaleta, como no está canalizado correctamente, entonces aparecen los desbordes. Y la forma que tiene es a través de nuestro organismo. Y cada uno tiene su manera de responder. Sí, de enfermar, digamos. Lo que pasa, pasa es que hay patologías que tienen que ver con la más normalidad, que tienen que ver con la angustia, que es tomar un organismo y un órgano y enfermarlo, como es en la angustia, pero en otras patologías que son más graves, como que pueden ser las alergias, las enfermedades de la piel, la anorexia y la bulimia, toman un compromiso de un órgano, ya como que se apodera de eso. Y esa piel que hace como de separación entre el mundo exterior, queda permeable. ¿Cómo manejarías o llevarías a nuestros televidentes a tratar de entender cómo canalizar tanto la angustia como la ansiedad? Bueno, hay situaciones que son generales para el mundo, digamos. En una situación de duelo hay que prestar mucha atención, porque el duelo, lo que tiene que ver con el dolor, es diferente para cada uno. En general, uno supone que el tiempo de duelo es 1 año. Pero yo no sé cuántos duelos tiene cada uno en su haber. Entonces, no es lo mismo cómo se responde al duelo frente a un duelo que a 3 duelos. Entonces hay que prestar atención frente a situaciones así como fue. Nosotros la otra vez nombrábamos la pandemia también. A veces cuando los hijos se van de la casa a estudiar, hay padres que no están preparados para esas situaciones y también deberían consultar determinados cambios que ocurren en las casas. Por ahí hacer una pequeña consulta. Y no, para poder reconocer esos
esas situaciones que desbordan a la persona, ¿no? ¿Y cómo ir haciendo? Unas pequeñas consultas, al menos una consulta, una entrevista, a ver por dónde ir, qué es lo que puedo hacer, con determinadas características de la persona, bueno, qué es lo mejor que puedo hacer. Me tengo que poner en un gimnasio, tengo que salir a caminar, tengo que buscar un grupo de estudio, tengo que buscar amigas. Claro, tengo para que ver estudiar, qué salidas se pueden buscar. de acuerdo a cada uno. Andrea, ahora, esto más que nada sería en la parte de lo que sería la angustia, pero en el caso de las personas que naturalmente son ansiosas, como vos decías, que antes se decía que eran nerviosas, ahí la cosa va por otro lado, porque hay un cambio ya de raíz, digamos, ¿no? De una forma de ser. Generalmente esto de la ansiedad tiene que ver con una familia de ansiosos, con un ritmo que se le imprime, digamos, al bebé al nacer, que es un ritmo acelerado. Vertiginoso. Sí. Sí. Antes se tomaban los tiempos para amamantar, antes se tomaban los tiempos para cada cosa, digamos, eso ha cambiado y entonces también por eso también han aparecido un montón de patologías asociadas a la ansiedad. Asociado al ritmo que le imprime la mamá al bebé. Entonces sí, seguramente cuando nosotros vemos a una persona ansiosa o muy nerviosa, tiene que ver con seguramente sus padres, ¿sí? Esto es muy, muy real, digamos. Pero eso también repercute en el organismo. Sí, porque se vive en estado de alerta. Claro. Entonces es como que yo te dijera cómo se vive, cómo se puede tomar un café con una amiga en Pakistán. Cómo se puede, en un estado de guerra, digamos, es muy difícil relajarse. Y la persona ansiosa es como que vive permanentemente en un estado de guerra. Claro, pero vos ahí estás hablando justamente de un sistema, de algo que lo rodea. En cambio, en este caso, hablando de esta ansiedad a la que nos referimos, es algo que la ansiedad la tiene el ser humano interiormente, es su manera de manejarse con el mundo. Sí, y así lo siente, que todo es una tragedia y si no hago determinada cosa, ¿cómo voy a hacer? Y entonces yo ya sé qué me va a responder el otro y yo ya sé qué piensa el otro, entonces me anticipo a situaciones y eso es lo que genera un estado de alerta, trastornos de sueño, a veces erupciones en la piel. Sí, dolores de estómago, carencia en la buena digestión. Ahora, ¿y ahí cómo sería? Porque es posible hacer cambios en nuestra vida, somos seres humanos y tenemos la ductilidad de poder elegir qué caminos tomar, pero obviamente tenemos que tener herramientas y tenemos que generar ese espacio para poder lograrlo. ¿Allí qué aportarías vos en el caso de la ansiedad? Lo que pasa es que es un trabajo, primero, de que esa persona entienda que no se puede visualizar y no se pueden resolver problemas a futuro. No se trata de no programar una situación, como por ejemplo en tu caso, vos tenés un trabajo que sí lo tenés que programar, porque tenés fechas, porque tenés vencimientos, porque tenés presentaciones, entonces sí. Lo que nosotros trabajamos es en relación a cómo vivo mi día hoy. O sea, vos cuando te levantás, ¿cómo vivís el día a partir de que te levantás? Yo tengo que vivir el día a día, el día del viernes. Hoy es viernes, tengo que vivir el día viernes. No puedo ya empezar a hacer la agenda del lunes. Y también tener en cuenta el hecho de que uno es uno y a veces estamos esperando del otro otras cosas y eso también hace que genere un estado de ansiedad porque estamos esperando respuestas de frente a situaciones que están en el exterior y que uno a lo mejor no las puede manejar porque no sabemos la respuesta de los otros. Bueno, los otros días nosotros hablábamos del estrés que provoca vivir hoy en día, ¿no? También nosotros estamos viviendo en un país bastante difícil, que se nos pone difícil el trabajo, que se nos pone difícil
los sueldos, que vivimos con realidades de nuestros padres, de nuestros abuelos, de los ancianos, de la gente carenciada, de la gente que tiene más, sobre todo acá en Gualeguaychú, que es un pueblo chico y estamos acostumbrados a mezclarnos entre todos, y hay muchas realidades, y la realidad hoy en día se nos impone de una manera como que irrumpe en todo nuestro aparato psíquico, digamos, porque se nos irrumpe la moda, irrumpe la manera de hablar, irrumpe la tecnología, todo irrumpe en nuestro sistema. Entonces, nuestro sistema y nuestro aparato psíquico se tiene que adaptar a una vorágine que viene expuesta desde el exterior. Y sin lugar a dudas, de esta síntesis de charla, volvemos a repetir la frase de cómo la ansiedad en este caso y la angustia van desde lo psíquico a lo físico, cómo pueden repercutir en lo físico, sí, dañando nuestra salud, ¿no es cierto? Sí, en muchos casos, como pasa con las alergias y las otras patologías, digamos, ya queda impreso en la piel. Por ejemplo, el caso de la psoriasis, vitiligo, quedan impresas en la piel. Hay que seguir tratando de lograr abrir un poco el pensamiento y la forma de manejarse de las personas, porque todavía hay gente que es reticente a una consulta en el psicólogo, porque todavía se sigue pensando que el psicólogo no es para mí porque es para locos. Esa frase que se decía antes cuando yo era chica. Pero es real, hay gente que es reticente a la consulta psicológica, y qué saludable sería poder tener una charla con un psicólogo para tratar de encontrar algunas alternativas a nuestra vida diaria, ¿no? Sí, porque, a ver, lo que me parece que tiene que saber todo el mundo, que la solución está en uno mismo. Digamos, nosotros somos el medio para interpretar la mente y el cuerpo, pero la solución la tiene cada uno. Pero a veces no se ve, y entonces es necesario que... A veces es muy difícil verlo, a veces se complica, y también, como decimos, si vivimos también un ritmo acelerado por parte de los demás, del exterior, del ambiente donde vivimos, de la sociedad, y bueno, estamos también imprimiendo algo que no traemos nosotros naturalmente. Gracias, Andrea. Gracias a ustedes.